Vamos a ver esta porción de la Biblia, que en realidad el versículo 1, allí está el propósito y lo que vamos a estar hablando. Hay dos cosas en las cuales vemos que David veía que era bueno y delicioso. ¿Qué cosa? No un helado de chocolate, no una concha de pan, ¿verdad? Eso puede ser delicioso y bueno, ¿sí? Pero aquí el rey David habla que era bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. Pero él hace allí una analogía donde habla del buen óleo. Habla de Aarón, que es el sacerdote, y luego habla de Hermón. Y vamos a ir viendo qué es todo esto para terminar viendo el propósito de David, el por qué nos reunimos. ¿Sí? Cuando dice el buen óleo sobre la cabeza, ¿qué es el óleo? Aceite. ¿Qué es el aceite? Unción. ¿Sí? Porque el aceite significa unción para nuestras vidas. Entonces él empieza a hacer la referencia que cuando nos reunimos tenemos esa unción de parte del Señor en nuestras vidas, y luego empieza a hablar de Aarón, el sacerdote. Aarón era el hermano de Moisés, era el sacerdote, y empieza a hablar de esa bendición que no solamente, ¿se acuerdan cuando les mencioné, o la Biblia, si lo han visto, que el aceite era derramado en la cabeza y no eran unas gotitas, tenía que cubrirlo? Y la costumbre de ellos todavía hoy en día es que usan mucho la barba. Y eran no cualquier barba, eran barbas largas. Y tenía que correr, dice, sobre su barba y hasta sus vestiduras. Tenía que ser un aceite, una unción que cubriera todo su cuerpo. Entonces, fíjense con qué está haciendo él referencia de una unción por el hecho de que nos reunimos. Pero en el versículo 3 habla de Hermón. ¿Qué es Hermón? Era un monte, el monte de Hermón. Y luego dice el rocío de Hermón que desciende, o sea, baja sobre ¿qué? Los montes de Sión. Y me fui a buscar un poquito acerca del monte Hermón. Este monte Hermón, en el lugar donde se encuentra su ubicación, es uno de los montes más altos de todos los que tiene a su alrededor. Este monte Hermón tiene 3 picos, es el más alto de los que se encuentran allá alrededor de él. Está a 2.796 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Este monte había sido muy venerado, pero también en este monte había altares donde la gente hacía sus altares ¿para qué? Para adorar. Era un monte tan especial que servía para adorar. Sus altares eran conocidos, como vemos allí en la Biblia, lugares altos. No me quise extender tanto a mostrarles lo que era el monte. Cuando en la Biblia nos habla acerca de los valles, un valle, muchas gracias mi hermana, qué amable. En los valles, cuando habla en la Biblia, un valle es un terreno plano. Y un terreno plano es que no tiene ningún obstáculo ni ninguna altura. ¿Y eso cómo aplica a nuestras vidas? Por ejemplo, cuando David se enfrentó a Goliat, dice que estaban en un valle. Los filisteos con los hebreos o el pueblo de Dios estaban al mismo nivel que ellos. Cuando habla del monte es porque es un lugar más alto. Entonces a nuestras vidas aplica que tenemos que tener nuestra vista
más alto. ¿Por qué el Señor, cuando hablamos también del monte Sinaí, se manifestó a Moisés y luego cuando dijo que su presencia se iba a manifestar, ¿dónde era? En el monte Sinaí. Tiene que ser en un lugar más alto. Y no porque fuera físico, sino que ahora nosotros no es como tal irnos a un monte a orar. No pasa nada si nos vamos a un monte a orar. Pero eso significa a tener una vista más alta. Una vista más alta, no humana, no al mismo nivel que una persona allá afuera, ¿cierto? Entonces por eso el Señor les decía que se vinieran al monte. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Dios quería hablarles, el pueblo cuando vio que tembló, el monte salía humo y los truenos y todo eso, ¿qué dijeron? No, mejor tú, Moisés, tú eres el que subes y nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor nos diga. Perdieron esa oportunidad y privilegio de hablar directamente con el Señor. Entonces eso significa que cuando subimos a un monte es porque subimos a ese lugar del Señor y nuestra vista ya no está en un valle al mismo nivel, nuestra vista ya está más arriba. Entonces, para ellos los montes era muy significativo, eran lugares altos, donde exclusivamente ponían sus altares para la adoración. Entonces, ahí dice que Hermón descollaba, que es descollar, sobresalía de todos los demás montes. Y Hermón descollaba sobre todos los demás montes de la región. Era considerado el lugar más alto e importante y era considerado el altar de los altares, porque era el más alto. Y entre más alto fuera, pues era mejor para los altares e ir a adorar. Ellos también miraban, cuando andaban haciendo acá sus actividades, tenían que voltear al monte Hermón, como los musulmanes lo hacen de la misma manera cuando voltean a ver la Meca para hacer su adoración. Entonces para ellos el lugar alto, el monte, era muy importante porque ahí rendían su adoración. Y ellos veneraban esa parte. Por eso David, mismo David, dice, como el rocío. Y el rocío también, ¿qué significa en la palabra de Dios? Algo que desciende físicamente, que es el vapor que desciende en la noche, que es agua. ¿Y qué es agua también para nosotros? Bendición. Por eso dice, como el rocío de Hermón. O sea, como la bendición que ellos creen que encuentran en Hermón, dice, así mismo baja sobre Sión. Y él se refiere a esa bendición en la adoración que hacemos. Porque estamos hablando, o él nos está hablando de qué, cuando nos reunimos, de cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Déjenme decirles algo y no se lo digan a nadie. Son bendecidas porque están aquí. Y vamos a ver eso aquí. Entonces, mismo David, esto lo dijo en el Salmo 133, pero en el Salmo 121, ¿no se fijan cómo empieza el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. Allí está hablando, porque él sabía el significado y la importancia de los montes. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. Pero él hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él sabía que no era en los montes, era en algo más arriba que los montes. Por eso dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él sabía que su mirada todavía estaba más arriba que los montes, en ese creador de los cielos y los montes. Amén. Por eso David hace esa analogía, refiriéndose a los montes, a la unción de la barba de Aarón, que corre hasta las vestiduras. Ahora, el monte de Sión, no porque fuera menos, pero el monte Hermón, por ser más alto,
era donde ellos ponían sus altares, pero el monte de Sión era lo que usaban más el pueblo de Dios. Porque el monte de Sión es el equivalente a Jerusalén, es el más importante de todos los lugares sagrados para los profetas y pueblos de esos siglos. Y muchos escritos bíblicos que vemos en la Biblia, para ellos es como su capital de la religión, donde sabían que podían ir a adorar al Señor. Y déjenme decirles, la palabra de Dios es importante, pero la adoración no deja de ser también importante. Tiene que estar ahí. Ahora, ¿la adoración solamente es cuando venimos a la iglesia? No. Tiene mucho que ver la adoración que damos y rendimos a Dios allá en nuestra casa. Es algo que voy a mencionar con mucho cuidado. Pero ¿qué escuchamos allá en nuestra casa? ¿Solamente alabanzas que glorifican a Dios o una música secular? Usted medite allí y tenga mucho cuidado en lo que está escuchando, porque la música nos ministra. Y la música, ¿a quién le fue dado? Antes de que usted y yo naciéramos, al enemigo, a Satanás. Y él es el que ha usado la música siempre para ministrar las almas, porque la música es espiritual. La música Dios la creó y fue un don que le fue dado a Satanás. Por eso no sé si han oído cuando dicen que la música es el lenguaje universal. Podemos escuchar una canción en chino, en ruso o en inglés y algo nos hace sentir, ¿cierto? Porque la música ministra. Entonces debe de tener cuidado siempre en lo que escucha, que alaba a Dios, que ministra a su espíritu para que usted alabe y glorifique a Dios. Amén. Ahora la pregunta, ¿por qué o para qué nos reunimos o nos congregamos? No conteste, solamente medite antes de contestar. ¿Por qué está aquí o para qué está aquí? Quiero que me respondan algunas personas a las que yo les voy a preguntar. Voy a preguntarle a 3. Y por eso les estoy dando el tiempo para que mediten. ¿Por qué o para qué nos reunimos? ¿Y qué es lo más importante para usted el venir aquí a reunirse? Medite, reflexione. ¿Para qué vengo aquí? ¿Qué es lo más importante que yo vengo a dejar y me llevo cuando yo me reúno aquí? Porque vemos, y si creemos a la palabra de Dios, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, yo sí lo creo. El que venimos aquí, hace 8 días cuando la hermana Anita testificaba, a mí me da gozo oír cuando hablan así, hermana, cuando hablamos ese bien. No hay comparación cuando venimos, ¿cierto, hermana? Cuando usted dijo, yo no puedo estar, no estoy a gusto si no vengo aquí. Y de verdad, yo he oído personas que hablan de esa manera, como también les puedo comentar de personas de todo lo contrario. Y por eso es que quiero que usted medite. Hermana Guille, ¿me podría usted decir qué es lo más importante para usted el reunirse aquí? ¿Qué es lo más importante? Su agradecimiento. Es por eso que usted se reúne. Es lo más importante para usted. Amén. Mi hermana Lilia, para alabar y glorificar a Dios. Eso es para usted lo más importante. Amén. Adriana Campos, hasta para acá. Ya llegó tu invitada, ya le dimos la bienvenida. Dime, ¿qué es lo más importante para ti reunirte?
Amén. Ujú. Amén. Entonces, si se cumple lo que David dijo, ¿es bueno y delicioso venir a la casa de Dios? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Ahora, y es bueno todo lo que dijeron, pero no solamente es una cosa, son muchas bendiciones las que nosotros recibimos en el momento que nosotros nos congregamos. Ahora, vamos a empezar a desarrollar un poquito, porque ustedes tienen que animar también a otros para que se congreguen, para que reciban esa bendición. Porque allí termina diciendo David que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces sí hay una bendición. Aunque podamos ver cosas negativas quizás, porque sí las hay, sí puede haber cosas negativas, pero yo creo que las negativas son contadas y pueden quedar de lado. Pero si Dios me dice que allí envía la bendición, ¿quién no va a correr por algo que le den? ¿Me entiende? Y yo quisiera para que ustedes animaran a otras a venir. Yo a veces pienso, es algo que llego a pensar y lo tengo muy presente porque cuando yo de niña vi la película del rapto, no sé si alguna de ustedes la ha visto, yo me quedé muy impresionada siendo una niña como de 6 o 7 años. El ver cómo la gente desaparecía y que no venían ni a la iglesia, no abrían ni siquiera su Biblia, no la leían, y el hecho de que aún ahí en esa película se ve que un pastor se queda, no es arrebatado, y él tiene el siguiente domingo las puertas abiertas y él tratando de leer ahí, y las iglesias estaban después así llenas. Y él dijo, ¿y ahora qué les predico? Si ya pasó todo. A mí eso me impresionó mucho. Porque después del rapto, ¿qué se podría predicar? Después del rapto, dime Adriana. Sí, pero vemos lo que dice en Apocalipsis, los que si se llegan a quedar en la gran tribulación, que es algo fuerte. Porque dice ahí que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Pero yo prefiero irme a la primera. A la primera. No me gustan las segundas partes ni la segunda oportunidad. Prefiero la primera. Entonces yo a veces pienso, no me va a tocar ver, pero sí me puedo imaginar lo que vi en esa película. En esa película, las iglesias después van a estar que revientan. Y yo creo que tenemos esa gran bendición, porque la Biblia lo dice, el reunirnos aquí. Y vamos a desarrollar en la palabra de Dios varios versículos y cosas que yo quiero irles mostrando, que no solamente es para alabar y agradecer, que no solamente es por orar y ver la palabra de Dios, porque lo que dijeron ahorita mis hermanas es bueno. Pero vamos a ver todas las cosas que podemos venir a recibir, porque es una bendición. Yo no creo que solamente sea una, son muchas. Vamos a ver primeramente Deuteronomio capítulo 12, verso del 1 al 7, y vamos a ver por primera vez en el Antiguo Testamento el por qué nos reunimos o para qué nos reunimos, porque esa es la voluntad de Dios. Primeramente es un mandato de Dios y luego vamos a ver
que somos limpiados, transformados, renovados, cambiados. Lo que Dios nos ha bendecido me lleva a esa gratitud, adoración y todo lo que yo puedo venir. Vamos a leer, hablando Dios. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. ¿Cuánto? Todos los días que vosotros viniereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis. ¿Y qué dice? Allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, cuando Él les está diciendo que se tenían que ir a ese lugar, ¿qué dice? Era llevar diezmos, primicias, ofrendas, holocaustos, y vieron todo lo que dijo, ¿verdad? Entonces, cuando nos reunimos, no solamente es el agradecimiento, son muchas cosas por la cual nos reunimos. Amén. Y lo vimos. Y ahí dice claramente que Jehová dice el lugar que Él escogiere. Y cuando Dios nos da reunirnos a un lugar, ahí tenemos que ir. Porque yo les voy a decir, ¿esta es la única iglesia buena? No. La iglesia de Parques, la iglesia cualquiera, una que esté en China, que esté en tantas iglesias que están en todo el mundo, que conforman la esposa de Cristo y la iglesia de Cristo, allí también envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso dice, el lugar que Jehová escogiere. Y el Señor nos escogió para reunirnos aquí en Grupo Nueva Vida Atlanta. Amén. Y dice, allí iréis. Allí el Señor quiere que vayan. Porque lo que Dios nos ha bendecido, que termina diciendo, yo vengo con mi gratitud primeramente, mi adoración, mi diezmo, mi ofrenda. Y también habló del alimento, ¿vieron? El alimento espiritual, lo que decías tú, Adriana, lo que uno recibe. Es el alimento espiritual, pero también hemos recibido el alimento físico. Nos hemos echado el cafecito, ¿sí o no? Ese panecito, cuando ha habido los convivios, que si tenemos una necesidad, aquí siempre hay alimento. Por eso, uno de los versículos que sabemos y vamos a ver, que cuando venimos al Señor es parte de nuestro diezmo, porque ahí lo dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento siempre en mi casa. Entonces quiere decir que Dios no quiere que el diezmo lo dejemos allá. ¿Qué tiene que hacer? Traerlo al alfolí. No vayan a hacer el mismo error que mi esposo. Se los digo para edificación, aunque da un poquito de pena y risa, porque él decía antes, era su manera de pensar recién convertido, que él decía, no, yo cómo voy a dar el diezmo si es una buena cantidad, para saber cómo lo administren. Y dice que él compraba Biblias y folletos, iba y los repartía, porque decía que le estaba dando un buen uso al diezmo.
Y no era así. Hasta que él entendió que era traerlo al alfolí y Dios iba a encargar de que los pastores lo administraran como lo administraran. Eso ya no era problema de él. Entonces, la orden del Señor, ¿a quién estamos obedeciendo? A Dios. Y también nos habla de ese alimento. Continuamos. Verso 28 de ese mismo capítulo. Ustedes después leen porque está largo ese capítulo del 12. Pero termina diciendo el verso 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Así concluye el Señor. Entonces el Señor envía bendición siempre, porque el Señor es bueno. El Señor es bueno. Ahora, ¿qué dice Hebreos 10:25? ¿Quién se lo sabe de memoria? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Y déjenme decirles la parte triste. En estos días yo he visto algunas personas en las cuales ponen muchos pretextos para no venir a la iglesia. Hay una familia que venía hace mucho tiempo aquí. De hecho, la hermana Belia, antes de fallecer, me encargó que fuera a verlas, porque el esposo ya falleció y solamente está esta hermana y su hija. Ellas de aquí hace tiempo se fueron a otra iglesia y me encargó que fuera a verlas y las empecé a ir a ver. Y tienen tanta necesidad de toda índole, así, bastantes conflictos, como no tienen idea. Y resulta que ahorita, después de la pandemia, como ellas, muchas familias, les acomodó bien ya no asistir a la iglesia. Muchas familias les acomodó eso. Agarraron tanta comodidad y arreglaron tan rico ahí las cobijas que no quieren salir. Salen para otras cosas, pero no para ir a la iglesia. Y esta familia ya no van ni siquiera a la iglesia donde se reunían. Y salen con muchos pretextos de que esto. Sí, pretextos hay muchos para no venir. Recién que estaba la pandemia, díganme ustedes, levante la mano. A pesar de la pandemia, ¿quién no salió? Nada, ni siquiera las tortillas. Ni siquiera las tortillas. ¿Nada? ¿A nada? ¿Llegó a salir aunque sea las tortillas? ¿Verdad que todos llegamos a salir a algo? Nadie se quedó tan encerrado como tal, porque llegamos a salir, bueno, con el cubrebocas, con precaución, a las tortillas o el pan o lo que fuera, ¿cierto? Llegamos a salir a algo. Yo tuve la necesidad de salir y nosotros sí nos encerramos porque se tenía que cerrar, pero también salíamos. No sé qué cosa tuve que ir a hacer algo a una de las plazas de aquí cercanas y me encontré a una familia que venía, ya ahora ya no vienen, donde papá, mamá y dos jovencitos, niño y niña, y me los encuentro en una zapatería porque me gustan mucho los zapatos y siempre ando husmeando ahí en los zapatos a ver cuál se me pega, ¿no? Entonces ando yo en la zapatería viendo y los veo, se están midiendo ahí unos zapatos. Entonces yo los saludo y le digo, hola, ¿cómo están? Dios les bendice. ¿Cómo están? Para eso teníamos poco, teníamos como 1 o 2 meses de que ya se habían vuelto a empezar las reuniones. Aquí todavía estaba el hermano Gilberto, el pastor Gilberto, y se habían empezado ya a reunir. Y le dije, ¿no han ido a la iglesia? Ya empezaron las reuniones. No, es que nos estamos guardando. Así como Silvana. La verdad, perdón. Yo también, exacto. Y yo también para mis adentros.
Yo dije, ¿nos estamos guardando realmente? No es así. Y ya tiene 2 años que pasó eso. Bueno, por decir pasó, ¿no? Porque todavía está. Hemos ido saliendo paulatinamente y bueno, el Señor hasta aquí nos ha sostenido, porque el Señor ha sido bueno. Y quien Dios decidió llevárselo, lo llamó a cuentas. Y a quien Dios le plació dejarlo, aquí estamos, por su gracia. Amén. Entonces, así lo dijo y realmente suena como chiste realmente. ¿Se están guardando? Y no, es que encontraron la comodidad de ya no reunirse. Y ellos han perdido, como esa familia, la otra que les mencioné, y muchas, el poderse reunir. Ahora, ¿qué más conlleva el congregarnos? Seguimos viendo que es la voluntad de Dios, es un mandato de Dios, y vamos a ver el para qué nos reunimos. Allí en Deuteronomio, en el capítulo 31, verso 12, vean cómo dice, también el Señor le dice a Moisés: harás congregar al pueblo. Ahí está el mandato del Señor. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Para oír y aprender y tener temor de Dios. Repita conmigo: para oír, para aprender y para tener temor de Dios. ¿Y qué es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces sí, también hay otro propósito para reunirnos: oír y aprender y tener temor de Dios. Amén. Es para que oigan y aprendan. Por eso también nosotros tenemos que invitarlos a que vengan. Y ustedes que si se reúnen, cuando les digan a las personas, ¿por qué no te reúnes? Te invito, vamos a la iglesia. Va a haber personas que no les van a hacer caso. Hay personas que sí les van a hacer caso. Hay personas que van a agradecer que las estén invitando y hay personas que se van a disgustar. ¿Cierto o no? A mí se me han enojado, A mí se me han enojado porque les he dicho, te espero en la reunión. Y me dicen, ¿por qué? O sea, ¿cuál sería el problema de que no me reúnen? ¿Por qué me tienes que estar diciendo? La otra vez me reclamaron así. Yo dije, uy, yo me quedé, se enojó. Yo dije, wow, pero mi responsabilidad delante de Dios es redarguir, convencer, animar para que vengan y se reúnan. Si esa persona viene, ¿quién es bendecida? Ella. Yo me reúno, ¿quién es bendecida? Yo. Pero ustedes, como dice ahí en Ezequiel, en el capítulo 3 y en el 37, dice que la atalaya, cuando hace que ese justo que se desvió de su camino, si lo convence a agarrar otra vez su camino, ¿qué dice? Tú libraste tu alma y de su sangre fuiste librado. Pero si no le dices nada, tu sangre se te demandará. Esa es la función de la atalaya. Entonces yo digo, mejor me deslindo y le digo, ya si se enoja, ya es problema de él y no mío delante del Señor. Amén. Otro motivo por el cual nos reunimos es porque hay un día del Señor, ¿cierto? Hay un día del Señor para adorarle, para agradecerle y porque el Señor instituyó un día para Él. Ahora, cuando vemos ese día de reposo que habla la Biblia, porque Dios descansó en el 7º día, yo les hago la pregunta, ¿creen que Dios tenía necesidad de descansar? No, Dios no se cansa.
Dios no se cansa porque en el Salmo 121 dice que Él no duerme ni se adormece. ¿Sí? Él no se cansa, simplemente Él descansó de su obra, de que ya no hizo nada. ¿Para qué? Para enseñarnos que ese día era para Él. Aunque vamos a ver que todos los días son del Señor. Ahora, que si me tengo que reunir sábado o domingo, ¿qué importa? Sábado o domingo, todos los días son del Señor. En el primer día de la semana, que es domingo, el séptimo día que Dios descansó, que es el sábado, sea el primero o el último, sea sábado o domingo, hay que reunirnos porque tenemos que dedicar un día para alabarle al Señor. Aunque ahorita este otro día extra para nosotros, el reunirnos, es diferente porque solamente somos mujeres, podemos ver temas específicos, nos podemos echar un cafecito, podemos platicar como nos gusta también, ¿cierto? Entonces es una reunión extraordinaria, pero en esa reunión donde la lleva a cabo la autoridad que es el pastor, donde se reúnen los diezmos, donde se reúnen las familias, donde Dios dijo ahí, harás congregar a que varones, mujeres y niños, las familias. Entonces hay un día específico para el Señor. Quiero que veamos Juan capítulo 20, verso 19 y 26, hablando del primer día de la semana, donde Dios, habiendo resucitado en un primer día de la semana, domingo, se reunían. 20:19, sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Pero subrayamos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Por qué? Porque estaban reunidos. El verso 26 de ese mismo capítulo, 26. 8 días después, o sea, otra vez en el primer día de la semana, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Bueno, seguimos ahí, nada más era para ver. Vamos a ver Hechos 27. Hechos 27. El primer día de la semana, ¿qué dice? Reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 16:2, donde Pablo les encomienda para reunirse. Primera de Corintios 16, verso 2, Primera de Corintios. Cada primer día de la semana, hablando Pablo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y ahí Pablo les dice que lo aparten, cuando hablando del diezmo y de la ofrenda, pero dice cada primer día de la semana. Entonces quiere decir que hay un día específico para el Señor. Aunque ahorita no vamos a ver que si es el sábado o el domingo, no. El día que usted decida venir a la iglesia, porque aquí se abre sábado y domingo, ¿cierto? El día que usted decida, venga, porque ese día deja de hacer toda la obra, como dice ahí en el Antiguo Testamento, deja de hacer toda obra para venir a reunirse. Amén. Vamos a ver Mateo capítulo 18, verso 20. Vamos a ver qué pasa también cuando nos reunimos. 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
¿Y aquí somos más de 2 o 3? Sí, y sabemos que cuando nos reunimos, allí está el Señor. Entonces sabemos que su presencia también está con nosotros. Cristo también nos dio ejemplo de que Él se reunía, ¿cierto? ¿O creen que Él no asistía a la iglesia? Sí. Vamos a ver Lucas capítulo 4, verso 16 y en Juan 7, 14. Vamos a ver Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿La sinagoga qué es? El templo para ellos. Dice como era su costumbre. Juan capítulo 7. Juan 7, verso 14. Dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y por darles 2 pasajes, pero sabemos que Jesús también se congregaba a leer, a enseñar, como era su costumbre. También los discípulos nos dan ejemplo, y vámonos a Lucas capítulo 24, versos 52 y 53. En esta parte, que son los últimos versículos de este capítulo en el libro de Lucas, después de que Jesús subió al cielo, que es la ascensión, dice en el verso 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Y estaban qué? Siempre en el templo. ¿Qué dice? Alabando y bendiciendo a Dios. Después de haber adorado, que vieron que Jesús subió al cielo. ¿Qué dice en el último versículo 53? Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Tenemos el ejemplo de ellos? Vámonos rápidamente allí enseguidita a Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 46, y después allí mismo en el 3, 1, vamos a ver porque, y solamente les estoy dando algunos, pero cada ratito está repitiendo que ellos estaban reunidos. 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice? Perseverando unánimes cada día. Ahí en el 3:1, enseguidita dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. También subían a cierta hora, que era la hora de la oración. ¿Sí saben que todos los días aquí hay a las 9 de la mañana oración? De lunes a viernes. ¿Cuántas vienen a la oración? Jessy, y a veces también tú, ¿verdad, Susi? También Susi y Jessy. A las 9, ay, la hermana Chabelita, sí, Chabelita es la que no falta también. Levante la mano, mi hermana. Usted también siempre está en la oración, sí, cierto, la hermana Chabelita. A las 9 de la mañana hay oración. Entonces, hay personas de las que se están constantemente aquí reunidas. ¿Qué dice? ¿Dónde? En medio de la congregación te alabaré. ¿En dónde vamos a alabar? En la congregación, aunque también en mi casa. En medio de la congregación. Vámonos a Salmos. Vamos a ver 3 salmos: el 22, el 40 y el 84, para terminar. Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Se los puse porque es el mismo, porque ese es un salmo, déjenme ver si es de David. Salmo de David,
Y lo citan allá en Hebreos, el autor de Hebreos. Y por eso él cita este mismo pasaje de David: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Debemos anunciar también la palabra de Dios. ¿En dónde? En medio de la congregación. También alabamos al Señor. 49, denle vueltita allí, al capítulo 40, verso 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. ¿En dónde vamos a anunciar la justicia? En grande congregación, ¿sí? Cuando nos congregamos. Capítulo 84, verso 4. ¿Qué dice? Para terminar con este. Bienaventurados. ¿Y qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz. Felices los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Repita conmigo: soy feliz porque habito en la casa del Señor y perpetuamente lo alabaré. Amén. Pero concluyo con esto, porque aquí no termina el para qué nos reunimos. Pero ya saben que siempre me alargo y tengo que hacer segunda parte. Hay otro motivo por el cual yo veo que estos son importantes: para alabar, para agradecer, para traer mis diezmos, para oír y aprender, para tener temor del Señor, ¿cierto? Pero hay algo que se nos está faltando para que nos reunimos, y yo lo creo muy importante. Les doy 3 segundos para alguien que se acuerde para qué nos reunimos. ¿Qué es? A ver. Uh-huh. Pero no es ese. ¿Tú, Adriana, qué ibas a decir? ¿Para qué nos reunimos? No. No. No, ya vimos todos esos, pero nos está faltando uno, que es el que se los voy a mencionar y es el tema que vamos a desarrollar la siguiente vez. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque somos salvos, ¿cierto? Tenemos una salvación tan grande que cuidar. ¿Y qué es algo que tenemos que recordar todas las veces que la bebiéremos? Y la cena del Señor. La cena del Señor. No tienen idea lo importante que es para nuestras vidas hacerlo. Pero lo hacemos cada mes. Pero hay personas que se pasan mes con mes y no la toman. Y es lo que vamos a desarrollar el próximo tema, que es otro punto sumamente importante que yo veo, el que para eso nos reunimos, que es la cena del Señor. Nada más porque me dan una galletita y un vasito con jugo. No. Y créanme que yo iba a hablar directamente de la cena del Señor. Pero si no entendemos primeramente para qué me reúno, ¿ustedes creen que si es algo que hacemos cada mes? Y lo vimos en 2, 3 versículos que dice que se reunían para partir el pan, que el Señor quiere que haya alimento. Entonces, ese aspecto de la cena del Señor, ¿qué importancia tiene para nuestras vidas? Y concluyo con esto. La cena del Señor, ¿qué tan importante es para usted? ¿Qué significa la cena del Señor? ¿Sí? Incline su rostro y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Bendito eres, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Agradecemos, Señor, el poder reunirnos aquí
y creer a tu palabra firmemente. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envías tú, Señor, bendición y vida eterna para las que estamos aquí, reconociendo que mi porción, ese alimento hoy, eres tú, Señor. Y por eso estoy hoy delante de ti en tu presencia. Estamos en tu presencia para recibir esa porción de ti. Tu presencia que me transforma, que me cambia, que me bendice. Y te doy gloria, Señor, por mis hermanas que tienen esa oportunidad y bendición de reunirse. Atrae a ti, Señor, aquellas personas que están en sus muchas ocupaciones, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque podemos hoy oír, aprender de ti y tener ese temor tuyo a través de tu palabra. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, solamente para ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la obra que haces con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Y la paz tuya sea con cada una de nosotras en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Un gran abrazo para cada una de ustedes. Amén. Alábale con esas palmas al Dios Todopoderoso, porque Él se merece eso y más. Amén. Pues bueno, fue una palabra que nos edificó, que nos recordó que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Y como lo dijo el Espíritu Santo a través de Gaby, invita a aquellos que tú veas, aunque se enojen, aunque se molesten, tú estás cumpliendo con lo que el Señor nos está mandando a hacer. Exhórtalos, anímalos, ¿sí? Porque a mí también me ha tocado, así como a Gaby, que se molestan, pero pues yo oigo predicaciones, yo leo la palabra, ¿y eso qué? Todos lo hacemos, pero ahí está en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo el Señor? ¿Nada más porque se le ocurrió o porque quiso? ¿O porque dijo, es que quiero verlos aquí? No, hermanas. Porque Él sabía que si dejamos de congregarnos, ¿qué va a pasar? Nos morimos espiritualmente, nos secamos. ¿Sí? Para muchos les acomodó la pandemia, para muchos no nos acomodó. ¿Sí? Yo anhelaba y deseaba que terminara para poder reunirme. Pero muchos, como dice Gaby, pues se acomodaron en su sillón, en el comedor, en la cama, y no es más padre escucharlo por la transmisión. ¿Sí? Ojalá y Dios quitara la transmisión y que todos verdaderamente nos reuniéramos, ¿sí? Porque dicen, ay, no es que yo me guardo. Pues sí, vete a guardar a la congre. Ahí vas a aprender, ahí vas a edificarte, ahí vas a crecer, ¿sí? Entonces, no tomemos en vano todo lo que hemos aprendido hoy en esta mañana, de verdad. Todos aquellos que nos escuchan y que no se reúnen, de verdad, reúnanse. Es hermoso ver a los hermanos, a las hermanas, estar platicando, congregándonos, diciéndoles qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque a veces no nos vemos y pues no sabemos ni qué ha hecho el Señor en tu vida, cómo te sanó, cómo te levantó, cómo sanó tu corazón, porque hay mucha gente lastimada y herida y por eso se fue, que porque no me saludó, que porque me hizo caras, que porque me hizo gestos, ay Dios mío, Señor, entonces no hay madurez, no has nacido de nuevo, no eres nueva criatura. Entonces, tomémoslo en cuenta de verdad, que debemos de reunirnos porque así el Señor Jesucristo lo mandó. Amén. Pues bueno, no estén con esas caras largas, no es regaño, sino es una invitación a que le adoremos, a que le alabemos. A mí la verdad, para mí la alabanza es algo muy importante porque te lleva a la presencia del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con lo que sigue, a continuar. Hay muchas peticiones, demasiadas peticiones de sanidad, ¿sí? Yo no sé si aquí tú ahorita
que estás aquí, estás sana, qué bueno, gracias al Señor. Y si no, pues aquí estamos para que estemos orando, para que estas peticiones las llevemos y aún ahí en nuestra intimidad estemos orando y clamando por esas necesidades que nuestros hermanos y nuestras hermanas tienen. Pues vamos a orar por estas peticiones. Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida una vez más a Sofía López. ¿Dónde están? No la veo. Ah, ¿salió? Ah, ok. Y también a Blanca Andrea Molina. ¿Quién es Blanca Andrea Molina? Ah, bienvenida. Ella hace tiempo se reunía, no sé cuál fue el motivo por el cual ya no vino, pero agradecemos a la vida al Señor por su vida que ha regresado a su casa. ¿Sí? Recibámosla y démosle la gloria y la honra al Señor por su vida y que está aquí. Bienvenida, hermana, que no sea la primera ni la última vez que siga reuniéndose y que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a orar por estas peticiones. La verdad es lamentable todas estas situaciones que estamos viviendo y aún como hijos de Dios tenemos que pasar a veces enfermedades, situaciones difíciles, a veces para que el Señor atraiga nuestra mirada una vez más hacia Él, para que podamos ver su poder y su gloria. Le dijo a esta Marta, ¿no? No les he dicho, a Marta María, no me acuerdo, se me fue ahorita, que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces eso es lo que quiere a veces el Señor, atraer nuestra atención. Si nosotros nos estamos distrayendo o tenemos otros distractores, el Señor de alguna o de otra manera Él tiene que atraer nuestra mirada una vez más hacia Él, ¿sí? Pues vamos ahí a cerrar nuestros ojos y con todo nuestro corazón y pongámonos en el lugar de estos hermanos y de estas hermanas que están padeciendo estas necesidades, que ahorita el Espíritu Santo, el Señor, inclinen sus oídos para que escuchen nuestro clamor. Padre, pues te pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús por todas y cada una de estas peticiones que son de sanidad, papito hermoso, por Gema, por Janet, por Marielos, Lupita Guerrero, Janet Garza, Moisés Hernández, Carmen Guzmán, por nuestra hermana Rosy Martínez, por Carlos de León Rodríguez, Padre amoroso, que le detectaron cáncer, Señor. Tú sabes y conoces, Señor, qué es lo que está pasando con ellos, bendito Dios, Señor. Por Alejandro Vázquez, que le operaron de su cadera, Señor, ayúdalos, oh Dios, Señor. Clamamos hoy en esta mañana, Señor, que tú obres en sus vidas, Padre amoroso, Señor. Que si alguno de ellos aún no conoce de ti, Padre amado, Señor, que ahí quien está con ellos, Señor, que envíes obreros, Padre, para que les hablen de ese Jesús que dio su vida en esa cruz, Señor, y que por su llaga, Señor, hemos sido sanados, hemos sido curados, papito hermoso, Señor. Clamamos, Señor, de verdad te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú hagas la obra, Señor, en ellos, Padre amoroso, Señor. Que esa recuperación, Señor, tú sigas obrando ahí también, Padre amoroso, Señor. Ponemos también, Señor, a Ruth Concha, Señor, que será intervenida. Padre amoroso, que seas tú ahí, Señor. Ponemos a todos y a cada uno de esos médicos que van a estar involucrados, Señor, en esa intervención, Padre amoroso, que sean ángeles tuyos, Señor. Que la estén ahí operando, Señor, que salga victoriosa, Señor, y cada uno de ellos salga victoriosos, Señor, de esta enfermedad, Señor, que están padeciendo, Padre amado, Señor. Ponemos también a este pequeño, Señor, Mateo Montero, papito hermoso, Señor, que se desmayó ahí en la escuela, Padre amado, Señor, y el médico le dijo a su mamá, Señor, que eran secuelas del COVID, papito hermoso, Señor. Ayúdalo, Señor, aún este pequeño, Señor, derrama sanidad sobre él, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, papito hermoso, Señor. Ten piedad y misericordia de ellos, muéstrate a sus vidas, Señor. Ten misericordia, Padre amoroso, Señor. Hoy creemos, Señor, que van a venir, Señor, y van a dar testimonio
Señor, de lo que tú haces en sus vidas, Señor, de que tú los recuperaste, de que tú derramaste sanidad, Padre amoroso, y que conocieron a ese Dios vivo, papito hermoso, Señor. Te damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor, por la vida de cada uno de ellos, papito hermoso, Señor. Agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor, por escucharnos, por inclinar tus oídos, Padre amoroso, a nuestro clamor y a estas peticiones, Padre, en el nombre poderoso, Señor, de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, papito hermoso, Señor. Alabamos tu nombre, agradecemos a todas aquellas hermanas que han traído despensa, Señor. Gracias por sus vidas, Padre. Para la próxima semana la despensa van a ser galletas o lo que ustedes puedan traer, no hay ningún problema, ¿sí? Pues vamos a prepararnos para darle nuestra ofrenda, nuestro diezmo, lo que traemos para el Señor. Prepáralo, dispón ahí tu corazón, con ese corazón alegre. Dáselo al Señor, es algo que a Él le pertenece y que es de Él. Sí, que solo nos pide una poquita cantidad de todo lo que Él nos da, el 10%. Si hacemos las cuentas, ¿qué es el 10%? Muy poco a todo lo que Él nos da aún más de eso, ¿sí? Ya están listas, si ya están listas, pueden pasar con esa sonrisa, con ese agradecimiento al Señor de esas ofrendas, de esos diezmos. Hola. Creo que no va a alcanzar, mi hermana. Si quieres al final te lo cambio, mi hermana. Sí, por favor. Allá atrásito. Gracias. 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 Hermana, gracias. Gracias. Buenos días, hermana. Gracias. Gracias, hermanas, por sus ofrendas. Gracias. Damos gracias a Dios por ello. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, por tu alimento espiritual, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque tú nos has bendecido grandemente, Señor. Y como dice tu palabra, de lo que tú nos das, te damos, Señor. Gracias, Padre, te rogamos que tú multipliques, Señor, estas ofrendas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Catita, Dios te bendiga. Pues gracias en el nombre de Jesús por todas esas ofrendas y esos diezmos. Bueno, pues vamos a despedirnos y aparte también queremos agradecerle al Señor por las hermanas que en este mes han cumplido años. Levanten su mano que en este mes cumplieron años o que van a cumplir, como nuestra hermana Gaby, que el día 28 es su cumpleaños. Nada más Gaby es de enero. ¿Sí? Ok, pues pasa acá adelante, Gaby. Si no hay, sí, adelante, no importa, pastora, pase para que pueda orar por ella. Pues como es la única, queremos que pasaran todas las que en este mes cumplían años, ¿verdad? Pero bueno, gloria al Señor, damos gracias al Señor por la vida de Gaby. Y pues vamos a orar y a bendecirla, ¿sí? Nuestra pastora va a orar por ella. Extiendan sus manos. Bendito seas, Padre. Te agradecemos, Señor, por el don de la vida, Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido un día más de vida, Señor, y ayúdanos a poder disfrutar cada momento, Señor, y a deleitarnos en tu presencia en todo tiempo. En este momento, Señor, te agradecemos por la vida de Gaby, Padre. Una mujer, Señor, que te ama, que te sirve, Señor. Padre, la bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias porque tú le estás permitiendo un año más de vida, Padre.
El día 28, si así tú lo quieres, Padre, nos gozamos con ellas, Señor. Que sigas tú guardando su vida, dándole esa sabiduría para poder, Señor, guiar a su familia, Señor, y ser de bendición para muchos, Padre. En el nombre de Jesucristo, que siempre sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de ella, Señor, siempre guiándola, Señor, instruyéndola en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Padre, por mis hermanas que están en línea. Y si alguna, Padre, también cumple años, Señor, en el transcurso de este mes, Padre, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahorita vamos a pasar allá atrás a celebrar ese cumpleaños. Hay un cafecito y el pastelito, entonces no se retiren. Les damos gracias a las hermanas que están en línea. Vamos a orar para despedirnos. Padre, pues te damos gracias por esta palabra que tú nos trajiste el día de hoy. Padre, que todos los días en nuestros corazones la estemos reflexionando y la estemos poniendo en práctica, Señor. Yo bendigo a cada una de mis hermanas, Padre amoroso, Señor, y si alguna necesidad ellas tienen, tú las vas a suplir conforme a tu voluntad y a tu deseo, Señor. Yo las bendigo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Y bendigo a mis hermanas en línea. Dios les bendiga y las guarde. Gracias.